entrevista. Después yo quería preguntarte, bueno, por un detalle que ya habíamos comentado, pero este agradecimiento que hacías en el apartado de agradecimientos de Anatomía de la Memoria a la tropa lacaniana. No sé si nos podrías decir algo sobre este detalle. Es una cosa que con el tiempo se ha hecho un poco curiosa, porque en aquel momento era más un agradecimiento y un guiño a un amigo muy querido y a un grupo de amigos, pero principalmente a él. Él sí está nombrado en los agradecimientos del libro, Gustavo Pinela, que era un amigo de muchos años en Culiacán, que era psicoanalista, y cuando yo iba de vacaciones para allá, en el tiempo que yo estaba viviendo aquí en la primera etapa, descubrí que ellos se reunían una vez por semana, una vez cada 15 días, algo así, en distintos lugares, en casas, en cafés, casi siempre en la casa de alguien, y había como un pequeño grupo de estudio. En algunas ocasiones era un texto Freud, Lacan, sobre todo Freud, Lacan. También por bueno, la idea de lo irrepresentable, porque me parece que está muy presente paradójicamente en tus libros. Hay una tensión constante entre lo irrepresentable y el trabajo de memoria y, bueno, de escritura. Y la escritura me parece que se ve, tu escritura, muy afectada por ello. Entonces, bueno, quisiera preguntarte un poco por cómo piensas esta idea de lo irrepresentable, por cómo la abordas, pero también por la manera en que tú piensas que se relaciona con esta idea de, bueno, de nuestras jornadas, de cómo cada uno se construye su mundo. Sí, creo que en los últimos 3 libros que he escrito, en las 2 novelas y en el libro de cuentos, parto de una relación con los acontecimientos, entre acontecimiento y lenguaje, que quizá en la anatomía era muy germinal y yo no logré entenderla del todo, aunque es parte de estas conversaciones que tenía, sobre todo teníamos Gustavo y un amigo filósofo que ahora vive aquí, Marco Sanz, un estupendo filósofo, sobre este momento en el cual el lenguaje desaparece, ¿no? Y creo que en el libro Nuestras ausencias es donde lo he hecho con más conciencia, que es que en el momento de la experiencia, en el momento intenso de la experiencia, se desvanece la posibilidad del lenguaje, la posibilidad de hablar, más allá del grito, el pujido, la queja, la carcajada, ¿no? Sea goce o sea dolor, en ese momento de la experiencia intensa, física o emocional, no hay lenguaje posible. Poco a poco se recupera el lenguaje, pero se recupera un lenguaje diferente. Un lenguaje atravesado por la experiencia, dolorosa o gozosa, pero que ha de reconfigurarse. Y el eje de esa voluntad de reconfiguración es tratar de explicar la experiencia, la afectación de la experiencia, ¿no? A la cual no podemos llegar nunca, porque evidentemente conforme más nos alejamos y más lenguaje tenemos, más distancia hay con aquello que nos hizo sentir, ¿no? Por tanto, entre más estructura tiene ese lenguaje, menos proximidad con la representación de una experiencia concreta. Pongamos una separación, la muerte de alguien, una enfermedad, ¿no? Es como cuando vas al médico y te pregunta ¿cómo te duele? ¿No? Y tú dices, bueno, me duele como una bofetada, pero estás hablando del hígado, ¿no? ¿Quién te va a dar una bofetada en el hígado? Esa idea de transportar la emoción a un terreno conocido para que tenga un lenguaje, termina alejándola de la experiencia real. Porque en la experiencia real definitivamente no hubo manera de darle sentido con las estructuras del lenguaje que tenemos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de ese momento en el que te vas descalzo por casa y te golpeas el dedo pequeño del pie con la esquina
de la pata de la mesa y lo único que puedes es putear y maldecir y todo esto, ¿no? No haces una reflexión sesuda y detenida sobre qué hueso te golpeaste, qué ligamento se torció, cómo es el estado de la uña, del pie. Bueno, no hay racionalización posible. Lo que yo intento entonces en el libro es, en estos 3 libros en concreto, es tratar de darle al lenguaje una estructura física, visual, que se parezca a esa recomposición del lenguaje. En el caso de la anatomía, es más discursiva, aunque hay estas rupturas, la sangría francesa, los versos sueltos, pero es más discursiva porque el asunto es la memoria, y la memoria siempre es un relato, sea verídico o no, sea distante de la experiencia o no, sea incluso voluntariamente falso o pretendidamente verdadero, siempre es un discurso que ordenamos. En cambio, cuando hablamos de la ausencia, que es un dolor prolongado, no es el mismo dolor de la muerte. La muerte ocurre, la muerte ajena evidentemente ocurre, y poco a poco se va elaborando un duelo y un lenguaje a partir del duelo. Y conforme pasa el tiempo, ese lenguaje cuaja en una estructura de pensamiento y podemos explicarlo. Pero con la ausencia, que no se suspende hasta que llega la muerte o el reencuentro, si es que ocurre, todo ese lapso de tiempo en el que no hay más que experiencia del dolor, el lenguaje no puede operar bajo ninguna circunstancia. Entonces repetimos las mismas fórmulas, nos ayudamos de frases hechas, de cascarones del lenguaje que tampoco sirven para nada, salvo para lo más elemental y lo más práctico, ¿no? Para comunicar cosas muy básicas y casi de supervivencia. Pero no se puede decir la ausencia, ¿no? Y pienso que es por esto, porque incide en nuestro lenguaje ese momento de explosión de la afectividad, de la afectación, que rompe el lenguaje que conocíamos, con el que ordenábamos el mundo habitualmente, lo rompe, y entonces tenemos que poco a poco reconfigurarlo. Esa idea de totalidad es justamente parte de este monstruo de la ficción en el que escribí una novela total, me quedo muy tranquilo porque he ordenado el mundo en el que vivo, ¿no? Y justamente lo que yo tenía en la cabeza era el mundo en el que vivo no se puede ordenar, ¿no? Es decir, es precario, es intempestivo, es pura intemperie, correlacionado, no causal. O sea, un montón de cosas relacionadas, pero ninguna es causa de la otra, y siempre queremos encontrar cuál es el origen del mal, ¿no? Pues el origen del mal viene de... y no es así. Y llegué a la conclusión de que si quería escribir el libro que yo necesitaba escribir, tenía que renunciar a esa idea de la causalidad, de la conexión, de la hiperconexión, de ese hipervínculo, por decirlo en términos contemporáneos, que construye estos grandes relatos históricos, literarios, históricos y culturales, en el que todo está tomado con pinzas y ordenado, ¿no? Yo creo que esa naturaleza precaria del mundo se asume, o al menos yo la he asumido, a partir de la precariedad del cuerpo, de mi cuerpo, ¿no? Esta idea entre salud y enfermedad, que es lo mismo que el bien y el mal, los gringos y los nazis, o los judíos y los nazis, o la buena sociedad y el narco. Esta forma de precariedad del cuerpo me ha interesado porque creo que es el momento más íntimo en el cual podemos experimentar esa afectación que nos roba el lenguaje por una parte y que por otra parte nos sitúa en el mundo y en el contexto. El cuerpo ausente es el cuerpo que todavía no puede morir porque no está, ¿no? Es decir, el cuerpo enfermo, el cuerpo que muere y el cuerpo que todavía no puede morir. Esa especie de terrible trinidad de cuerpos ha sido un eje de todo lo que he escrito, porque creo que es ahí donde hay una intimidad, pues, el portador de la única forma
de goce y placer que es intransferible. Todo este panorama de la violencia en México, el único lenguaje que lo ha podido atacar hasta ahora es el lenguaje estadístico. Tanto número de muertos, tantos desaparecidos, tantas fosas clandestinas, tantos cuerpos identificados, etcétera, etcétera. Porque una mínima pizca de experiencia real ya es desbordante, ¿no? Los números tienen esto que nos permite de un vistazo creer que entendemos, ¿no? Una de las cosas que más me han preguntado en las entrevistas ahora con el libro es la nota que viene al principio, que se titula 120 años, donde se explica que hay 52.000 cuerpos, alrededor de 52.000 cuerpos en las morgues del país que están sin identificar, y que la identificación de estos restos tardaría, si se hace en condiciones apropiadas, alrededor de 120 años. Y me lo preguntan siempre porque parece que es como algo muy fácil de entender, ¿no? Un poco también la idea de el libro es un tanto difícil de entrar, me lo han dicho. Poner esa nota al principio era como situar al lector de tal forma que pudiera ver magnitudes mesurables, ¿no? Y, lo otro, lo que es el destino, es lo que es inconmensurable, lo que no tiene medida comparativa ni de ninguna otra naturaleza, y que se convierte en una especie de piedra de Sísifo, ¿no? Se puede ver con las madres de los desaparecidos, con las rastreadoras, ¿no? Que casi todas, cuando encuentran al suyo, siguen buscando, no renuncian. Sí, la idea está de todo el mundo está loco. Y Saramago decía, el mundo en los ojos de cada quien, ¿no? A final de cuentas, cada uno vive en un relato, ¿no? Y los relatos tienen más fuerza de la que acostumbramos a darles, ¿no? Quizá hoy en día el relato literario ha perdido un poco de esa fuerza, el relato histórico ha perdido un poco de esa fuerza, pero ahora podríamos encontrarlo en las redes sociales o en el mundo virtual, ¿no? Esta idea de soy el relato que quiero contar, ¿no? Y por tanto ese relato que yo quiero contar ha de representar una ficción a medio camino entre lo que deseo y a medio camino entre lo que el mundo quiere que yo desee, ¿no? O entre lo que el mundo necesita que de mí sea deseado, ¿no? O se dé a desear de mí. Y claro, someter ese discurso al propio deseo, ese relato al propio deseo, ya es una cosa un poco loca, pero someterlo a lo que uno cree que el mundo desea de nosotros ya es el delirio total, ¿no? ¿Qué es lo que desea el mundo? Que sea yo. Es el absurdo más grande, ¿no? En cuanto a estos relatos de la identidad y del ser y del deber ser, ¿no? Yo creo que esto, en lo que escribo, tiene que ver con un interés justamente por la idea de que la identidad es esta cosa inasible y inmutable y no estricta, no rígida, que voluntariamente endurecemos cada vez que nos resulta necesario, ¿no? Entonces, para mí la literatura es, tanto con el relato histórico como con el relato íntimo, intimista, individual, la forma de meterse por las grietas y expandirlas un poco y ver que no es un tejido inconsútil, sino que es algo que está siempre resquebrajándose y